cuando te metes con la mafia es un avión que despega y ya no hay retorno. Yo en aquel momento también intentaron sobornarme si hubiera cogido aquel talón de 6 millones de euros, pero fui honesta, lo rompí y duermo muy a gusto, pero también he visto la ingratitud de la gente, he visto la traición de los vecinos. Hace un montón de tiempo que tenía ganas de hablar contigo, tenía ganas de hacer esta charla. Muchas gracias. Y bueno, y como yo salgo de viaje por ahí, por todos lados, y cada vez que salgo intento hablar con gente, pues te llamé para preguntarte si vas a estar disponible para venir aquí a verte y aquí estás conmigo. Es un placer teneros aquí en Aranjuez y sobre todo, bueno, pues que os hayáis acordado de la labor que está haciendo Aguayuris y que estamos haciendo desde el despacho, claro. Mira, Pilar, yo ayer estuve con Marisa de la asociación La Ruta de la Placa, me ha dado un saludo para ti. Están haciendo un trabajo inmenso, espectacular, pero es que estoy alucinando porque en cada punto, todos los puntos de todo lo que nos están haciendo, todo tiene conexión. Tú estás especializado en el tema del agua, ella en el tema de las expropiaciones a los campos. Es que todo, con las plantas renovables, los chanchullos y las historias, todo está relacionado. Y desde mi punto de vista, vamos, esto me parece increíble. Entonces, a mí me gustaría que tú desde el punto de vista de que haya gente en el canal que todavía no te conozca, cosa que yo veo difícil, pues cuéntame un poco de qué va, de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás consiguiendo y contra quién estás luchando. Madre mía, eso necesitaríamos por lo menos 16 programas o 20, porque para contar casi vamos a ir por partes. Muy bien. Me has comentado qué es lo que hacemos. Sí, ¿qué es lo que hacéis exactamente? Bueno, ¿qué es lo que hace Pilar o qué es lo que hace Aguayuris? Cuéntamelo todo. Claro, pues ya son 16 programas más. Vamos a ver. Pilar Esquinas es hija, nieta, hermana de agricultores y ganaderos. Agricultores y ganaderos. En Aranjuez, desde hace ya 50 años. O sea, ya llevo 50 años por aquí dando guerra. Y bueno, pues a raíz de una expropiación en Aranjuez, que nos iban a expropiar las fincas de mi familia por el año 2002-2003, pues nos encontramos que se iban a expropiar para hacer un canal de remo de las Olimpiadas Madrid 2012. Aquel proyecto de Olimpiadas que luego se quedó en nada, pero que sirvió para, bueno, pues ahí tenemos el caso Urdangarín, bueno, pues sabemos que el tema del deporte pues siempre ha sido gran negocio, gran especulación y gran chanchullo. Aquellos años de bonanza, al entrar en la Unión Europea, y que luego, bueno, pues el tema del agua también empezaba a ser algo importante. Y es que aquella infraestructura que se iba a situar en la finca de mi abuelo y de otros vecinos más, que era un canal de remo de las Olimpiadas, pues conllevaba también el epicentro de la creación del Banco del Agua, porque la Directiva Marco del Agua se estaba entrando ya en España, se iba a adaptar esa comercialización y ese negocio, y bueno, pues de repente una ciudadana que además yo tengo 3 carreras. Soy diplomada en turismo, licenciada en Derecho y experta en Derecho de Inmigratorio. Pues de repente, en aquel momento yo solamente estaba pues tenía la carrera de turismo y trabajaba en el Hotel Palace de Madrid. Empiezo a investigar porque nos iban a expropiar, nos daban 9 días para entregar la documentación y nos encontramos con que nos expropiaban a 3 euros el metro cuadrado, pero luego recalificaban a 96 el adjudicatario de los nuevos terrenos. Ahí estaba Simancas, que ahora está en el Congreso de los Diputados, claro, estaba Tomás Gómez, estaba Esperanza Aguirre, estaba el Gallardón, o sea, estaba toda la cuadrilla, el rey Juan Carlos, o sea, porque todo era un gran proyecto que se quería hacer en torno a ese gran vaso, además se quería sacar todos los áridos, que ahora los están haciendo, porque en ese momento se estaba haciendo la M30 y se necesitaba esos áridos que eran basura, porque se suponía que como tenían que hacer un gran vaso, una gran piscina, pues al sacar esa máquina, con la maquinaria esas arenas, que es justamente donde se juntan los ríos Tajo y Jarama, pues esos materiales los iban a emplear para hacer en ese momento toda la gran obra que estaba haciendo en Madrid. Como ciudadano empiezas a buscar un abogado que se haga cargo de tu expediente. Nadie quería hacerse cargo de nuestro expediente porque era meterte con los poderes fácticos de aquel momento.
Entonces hice al final como Jesús Gil y Gil. Me salía más barato sacarme la carrera que ponerme. Entonces les hice una apuesta en ese momento al alcalde, a Jesús Dionisio Ballesteros, y me dijo, oye, mira, tienes unas horas para entregarme las escrituras. Y le dije, no, no vamos a firmar el acta de ocupación, me voy a poner a estudiar la carrera de Derecho y te apuesto de que yo acabo la carrera y tú no me expropias. No me digas, ¿así lo hiciste? O sea, tú antes... O sea, así fue como yo entré en el derecho y entré en el mundo del agua. Aquellos años fueron frenéticos, porque ya te digo, yo trabajaba en el Hotel Palace de Madrid. Yo me tiré 17 años trabajando, además sirvienta, o sea, yo era de las que estaban de camarera, he estado en room service, en cocina, o sea, siempre he sido del escalafón más bajo. Delegada sindical, también tuve la oportunidad de conocer todos los intríngulis de lo que había en el Hotel Palace. Y durante aquellos años, Elías, pues entraba a trabajar a las 4 bueno, muchas veces a las 6 de la mañana, que entrabas a las 5 de la mañana a trabajar. Salía a las 2 de la tarde, me iba a la Complutense, porque yo me hice la carrera presencial por la tarde, no falté ni un día a clase, y aquellos años fueron de auténtica locura, porque muchas veces se daba la paradoja de que tú servías al político y al ingeniero y al mafioso de turno que iban a comer al Palace, y luego de repente pues te ibas a la oficina luego a las 4 de la tarde y te veían aparecer con tu traje y con tu maletín y decía, su cara me suena, digo, si esto ha estado comiendo en la mesa 17 del Palace y le habías estado escuchando todas las barbaridades que te iban a hacer. Pues cosas de esas nos han pasado y me han pasado mucho. Entonces, cuando de repente te encuentras cómo venden los derechos de agua entre la comunidad de regantes de las Aves con la mancomunidad del Taivilla, también aquel expediente pues coincidió en aquellas fincas. La creación de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, tuve la suerte también de conocer cómo funcionaban ese tipo de plataformas. La plataforma de la sanidad, que ahora tenemos a Mónica, cuando se intentaron privatizar los hospitales de Madrid, y bueno, pues fui una de las comisarias que estuvieron en aquellas movilizaciones y que conseguimos parar la privatización de los hospitales de Madrid. Pues en muchos, en el 15M, la marea azul, o sea, en muchas batallas durante muchos años, bueno, pues ha sido un auténtico frenesí hasta que en 2019 creamos Agua Iuris, que es la Organización de Usuarios y de Consumidores de Agua, una organización de usuarios pues que nos estamos personando pues en el caso mediador, en el caso, bueno, en muchos casos y en muchas macrocausas, lo que pasa es que no lo publicitamos y estamos trabajando de forma pues altruista, y eso, bueno, pues incluso hasta eso. El señor Garzón, antes de irse, Alberto Garzón, pues nos ha hecho un reglamento, porque nuestra organización opera con 300 euros de presupuesto, pues ahora para seguir siendo organización de usuarios y de consumidores nos ha exigido que necesitamos cumplir todos unos requisitos como tener 3.000 afiliados con derecho a voto y con derecho a voto, pero derecho también de estar al corriente de pago y con certificación de dónde viven, 102.000 euros al año de presupuesto, con una oficina a puerta de calle con empleados, o sea, unos requisitos que ahora mismo pues cualquier organización no tiene la capacidad para llegar y poder ejercer esos derechos. Y estamos ahora, bueno, pues esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque hemos recurrido también a esa situación. Y bueno, pues ¿qué es lo que está haciendo Agua Iuris? Pues intentando que el agua no sea una mercancía, bueno, pues interponiendo denuncias y acciones judiciales y también administrativas, pues cuando hay, bueno, pues esta comercialización y esta venta de derechos, cuando se derriba una presa, cuando se vacía. Y luego, bueno, pues tenemos unos medios como son las redes sociales y nuestros canales, pues que encima pues no tampoco se monetarizan porque nos los banean. Estamos en plena batalla siempre, pues como el BIPIP y el Coyote, ¿no? Siempre estás intentando hacer pedagogía, que la gente conozca qué es lo que está ocurriendo con todos los elementos en contras, y luego encima además el desinterés de la gente, porque la gente, bueno, pues viene Taylor Swift y se emocionan, pero en cambio te están privatizando el agua, te están derribando una presa o te están contaminando tus recursos. Y la gente pues a por flores. Pues eso es lo que tenemos. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿conseguisteis parar la expropiación de tu...? Mi familia sigue teniendo terneros allí y mis sobrinos han crecido allí. Y no me han expropiado. Fantástico, pues desde aquí mi enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. Sí, pero tiene sus costes, porque cuando te metes con la mafia, claro, es un avión que despega y ya no hay retorno. Entonces, bueno, pues yo en aquel momento también intentaron sobornarme si hubiera cogido aquel talón de 6 millones de euros, pero fui honesta, lo rompí y duermo muy a gusto, pero también he visto la ingratitud de la gente, he visto la traición de los vecinos y muchas veces digo, jolín, creo que muchas veces me voy a llamar al lado oscuro y voy a decir, oye, mira, que me voy con vosotros, porque es que muchas veces te das cuenta que estoy de acuerdo. gente no... A ver, que no es porque te pongan una placa y muchas veces lo haces por convicción.
O sea, yo lo hago porque de verdad creo que es la manera honesta y como que hay que operar y que hay que trabajar. Pero la ingratitud de la gente en España es muy grande y es lo que tenemos. Bueno, yo no sabría decirte si es la ingratitud o si es más la desinformación, porque la gente está muy desinformada. La gente quiere estar desinformada. O sea, Elías, no es así. O sea, la información antes sí que te lo compro. Porque la gente estaba en una aldea, vivían con sus ovejas y sus cabras y no tenían esa información hasta que le llegaba el parte o el correo y eso. Pero ahora todo el mundo tenemos un móvil, igual que puedes ver culos y gatitos en tu móvil, puedes tener acceso a mucha información, porque yo soy la hija del lechero, o sea, yo no soy más lista que nadie y si he conseguido a donde he llegado, bueno, vale, tengo actitudes, pero también es por mi interés. También hay que querer, porque yo soy hijo de ferroviario y yo cuando empecé a trabajar me di cuenta de que mi jefe era un fontanero y digo, yo aquí no llego a ningún lado, o me pongo a estudiar, yo estudié también trabajando, o me pongo a estudiar o de aquí no salgo. Y así fue, y así fue, y así fue. Pero me refiero que al final lo que tenemos ahora mismo es el fruto de nuestro esfuerzo. O sea que la gente si no quiere saber es porque no le da la gana. O sea, y lo de ay, soy una victimita del sistema y esto me ha venido encima, tampoco te lo compro. Bueno, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, he iniciado... También a la gente le gusta mucho que la engañen, ¿eh? La gente se siente muy cómoda engañada, es decir, le dicen lo que quiere escuchar. Pero que la gente es muy falsa. O sea, eso lo tengo claro. Y luego también te digo, mucha gente que me llama para pedirme una consulta o preguntar y esto, y llegan y cuando ya tienen toda la información de lo bueno que puede ser el defenderse su postura, y llegan y ya con esa información negocian con la mafia y se venden. Eso, así. Claro, eso... Pasa mucho. Y luego ya, claro, cuando pasan unos años y ven que se han vendido por 4 duros porque les han engañado, porque la mafia es así, o sea, la mafia te utiliza, te usa y luego te tira. Y luego cuando vienen con los ayayáis y los madre mía, ese gusto de llegar y decirle, lo siento, pero esta ventanilla está cerrada. Mira, te voy a contar una cosa. Tú, como estás en las redes, al igual que yo, la gente a ti te pregunta y te mandan correo. Sí. El otro día me mandó un correo un suscriptor y me dijo, he hecho una cosa que recomienda Ginares y me ha sentado mal. Creo que Ginares... Y claro, empezó a atacarlo. Y yo le respondí, le dije, mira, Internet es un púlpito al que tú te subes, puedes decir lo que quieras y tú ya eres mayorcito. Tú puedes decidir si hacerlo o no hacerlo. Si te va bien, seguro que no vas a ir a agradecérselo. No. Pero si te va mal, sí que vas. Ahora te voy a denunciar y te voy a poner no sé qué. Oye, no es así. Eso ocurre. Eres mayorcito ya. Eso ha pasado con la tractorada. O sea, nosotros cuando empezamos a ver lo de la tractorada, nosotros nos pilló cuando estábamos en Portugal y estábamos grabando precisamente la presa de Alqueva, que estaba completamente llena y estaban metiendo en la cárcel y sancionando a la Confederación del Guadiana gente en cabecera y en gente en la desembocadura. Bueno, pues estábamos en pleno viaje, ya te digo, en Alqueva, a finales de enero, cuando se monta todo lo de las tractoradas, los grupos, todas las movilizaciones de los agricultores. Y pues gente como me conocen dentro del mundo del campo, me meten en los grupos de coordinación y yo como abogada les dije, oye, mira, tienes que tramitar 2 papeles, que tienes que crear unas, porque a ver, otra cosa no será, pero yo llevo 20 años en esto, ¿no? Yo no acabo de aparecer ahora, yo no me he montado en un tractor ahora, yo llevo 20 años de profesión y conociendo dónde me he metido y me he metido en muchos líos. Y en muchos casos y conozco cómo funciona el sistema. Bueno, pues les recomiendo lo que tenían que hacer y directamente a la hora y media me echaron de los grupos. ¿Te echaron de los grupos? De los grupos. Bueno, pues aún así, yo estoy coordinada con bastantes abogados, decidimos, porque sabíamos lo que iba a pasar. Si tú no tramitas una documentación, como eran unos permisos, y hacían luego unos anclajes, bueno, lo que se llaman unas adhesiones, para que luego esa gente estuviera protegida, pues teníamos esos problemas. Bueno, pues en vez de llegar y escuchar, supuestamente había un despacho de abogados que luego nunca aparecían y no daban su teléfono y para contactar con ellos era una amargura. Por ejemplo, hacer un habeas corpus, pues el habeas corpus lo estudias en la carrera, pero es muy raro que durante lo largo de tu vida lo utilices y más en España. Bueno, pues yo había semanas que hacía 10 habeas corpus de sacar gente del calabozo. O sea, una barbaridad. Bueno, pues después de llegar y estar intentando hacer incluso formularios para declarar nulas las sanciones, bueno, pues resulta que te encuentras campañas de desprestigio hacia brutales hacia mí. Denuncias en los juzgados, en el colegio de abogados, o sea, cosas que llegas y dices, a ver, perdón. O sea, ¿qué es lo que estamos jugando?
¿De verdad querías cargarte a la gente y hacerla daño y que no se movilizaran? Porque es que yo lo estoy pensando, que aquella movilización, o sea, si tú llegas y tienes un cuerpo de abogados en toda España que estás intentando ayudar, lo único que tienes que hacer es unir. ¿Qué es lo que está? O sea, ahora mismo tenemos unos falsos flautistas de Amelín que están apareciendo que yo ¿Cómo lo muchas veces sabes? lo dudo. Estás acertando, Lo estás dando dudo, en o el sea, clavo, estás dando en el clavo. dudo mucho en la realidad de lo que se está provocando y lo que se está buscando. Mira, yo como jurista, yo cuando juré la toga, juré proteger la Constitución. Y aquí ahora mismo en España hay una norma y hay ahora mismo una tendencia de que hay que cambiar la Constitución. Incluso se están montando partidos para cambiar esa Constitución, porque es el único la vía política para llegar y poder reconducir a ese rebaño para que digan y acepten cambiar una Constitución. Eso es lo que se está haciendo. Yo muchas veces le digo, tú te has leído la Constitución, aplica la Constitución, ejecuta tu Constitución. Porque ahora mismo en el momento de frenesí que estamos viviendo, en el momento tan terrible que estamos viviendo, la Constitución del 78, de aquel momento, con todo lo malo que supuestamente tiene, si la ejecutáramos y analizáramos y modificáramos algunas leyes orgánicas, te puedo asegurar que el entorno y la vida que tenemos, porque ahora mismo todos los políticos que tenemos, tanto los que están en el Congreso como los que están en el Senado, toda la gentuza que están viviendo de nuestros impuestos, están todos los días mancillando la Constitución. Cumple la Constitución, hazla, ejecútela. Pues no, ahora hay que cambiar la Constitución. Pero alma de cántaro, no te estás dando cuenta de que ni tienes la formación, ni tienes los conocimientos, ni vas a tener acceso a que de verdad hagas una Constitución a lo que tú necesitas. La van a hacer, te van a utilizar y luego te van a tirar. Y después te voy a decir otra cosa. Utilizan las leyes que a ellos les convienen, las que no son leyes franquistas. Bueno, pero las que no son leyes franquistas. Ayer me estaban diciendo que la ley de expropiaciones de 54 es una ley de Franco. Eso no. Claro, y esa no la modifico. O sea, es que es una cosa que. Por eso te digo que el momento que estamos viviendo, yo sé que el destino y la vida quiso que estudiara Derecho para este momento. Y me siento muy feliz de vivir lo que estoy viviendo. O sea, incluso cuando cogemos nuestra caravana, que nosotros tenemos una pequeña caravana y vamos recorriendo el país, este fin de semana hemos estado viendo las presas, ese momento de volver primero a buscar una sombra, buscar agua para beber, buscar un lugar seguro donde dormir cuando vas con tu caravana, denunciar presupuestos cuando lees un tablón de anuncios de un ayuntamiento y ves que en un pueblo legañoso de 60.000 habitantes, de 60 habitantes o 50 habitantes, resulta que tienen 1,5 millones de presupuesto y gastan 350.000 euros en personal. En salarios. En salarios. En salarios, sí. O sea, pero el salario principal es el del alcalde, que te ponen allí a un paracaidista y dice, a lo mejor hay pueblos pequeños en los que el alcalde no tiene presupuesto, no tiene salario, que se hace de forma altruista, y llega de la comunidad, necesita el voto de ese municipio y suelta ya un paracaidista. Y el tío dice, yo me tengo que ir de la capital aquí al pueblo, lo primero que hago es ponerme un salario. Se pone un salario y a lo mejor es la mitad del presupuesto del ayuntamiento. No, pero incluso los funcionarios que hay no están dedicándosele todo el tiempo a eso. Pero con eso todo, o sea, en el presupuesto, por ejemplo, de un cambio de contadores o de válvulas, o sea, cuando llegas y empiezas a analizar cómo se está destrozando directamente todo el dinero público de todos, o sea, lo hemos visto con el tema mascarillas o lo estamos viendo con las últimas pandemias que hemos vivido, que ha sido más que quemar, o sea, dinero, o sea, se ha quemado dinero para asar vacas y llegas y dices, ¿tú y esto? O sea, ¿para qué? Y luego llegan y se ponen ahí todo, fíjate lo que estoy haciendo. Sí, y además una de las cosas que yo estoy viendo en una serie de vídeos que yo hago con Adrián, es que son todos iguales, porque tú me has dicho antes, nosotros estuvimos ahí presionando cuando se iba a privatizar y conseguimos hacer presión y que se frenara. Y ahora está Mónica, y que han cambiado mucho las cosas. No, en el momento que consigue, vamos a ver, muchas de las plataformas y muchas de las movilizaciones se hacen. Es igual que el tema de las manifestaciones. Cuando se empiezan a llegar y fomentar las manifestaciones, la gente se ponía en la pancarta, los cabecillas se ponían en la pancarta. Y una vez que se terminaba la manifestación, tenías el meeting, y luego cuando se terminaba el meeting, tú te ibas a Las Bravas en Madrid, si estabas en Madrid, y allí en Las Bravas o te neutralizaban o te compraban. Esto ahora mismo de las redes sociales pasa igual. O sea, tenemos gente que sí, que está ahora mismo haciendo grandes cosas, que están desarrollando unas labores muy fuertes de pensamiento,
Pero a mí me está preocupando la deriva tan grande que estamos viviendo, sobre todo el frenesí de los últimos años, cómo se está, sobre todo con la implantación de los data centers. A mí me está preocupando mucho el tema de cómo los datos, cómo estamos aceptando que haya cámaras constantemente en nuestras ciudades, cómo esos datos están llevando que te autoricen entrar en una ciudad porque dicen que tu coche contamina o no, me estás impidiendo a mí acceder libremente, que tenga que pedir y que tenga que ofrecer esa información. Por ejemplo, tus datos sanitarios, tramitar una denuncia en un juzgado. Jolín, si vas a cualquier supermercado ahora y la gente hace cola para que el supermercado les haga el reconocimiento facial porque van a tener un descuento. O sea, estamos vendiendo y estamos aceptando situaciones tan graves, si es que nos han tenido encerrados en nuestra casa con un arresto domiciliario, con una mentira, porque nos han domesticado psicológicamente y han estudiado nuestro comportamiento, y la gente salía a aplaudir al balcón y hacían bizcochos de limón. O sea, yo mira, durante la pandemia fue el tiempo que más viajé. O sea, más yacimientos arqueológicos visitamos, porque nos saltaba, estaban todos abiertos, pues pasamos a todos los yacimientos arqueológicos. Nos cogíamos una barra de pan aquí en el pueblo y llegaba dura a casa de todos los paseos que nos dábamos. O sea, incluso yo me hacía mis propias autorizaciones. No nos hemos vacunado y hemos incumplido todo lo que había por incumplir. Nosotros igual, ¿eh? Nosotros claro, exactamente pero igual. Pero somos una pequeña élite que nos hemos sentido orgullosos de ser revolucionarios y ser incluso el llegar y decir, no, tú no vas a invadir mi derecho como ciudadano, como persona, a hacer todo lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo. Bueno, pues ese acto revolucionario de orgullo y de independencia, hasta eso, los balconazis y la gente que había denunciándote han estado persiguiéndote. O sea, cuando hay que recordar que había gente que porque se iba a la segunda casa que tenían en Torrevieja, había vecinos que le denunciaban porque se había ido el vecino a Torrevieja. Sí, claro. Eso lo hemos vivido y se ha aceptado. ¿Sabes lo que a mí me preocupa muchísimo? Y es una cosa que has dicho. Yo ya lo he dicho en los vídeos hace cosa de un mes que vengo diciendo. La élite, los amos, se han dado cuenta de que los que llevan el mensaje y los que pastorean a las ovejas, que es la televisión, ya no funciona. Es el móvil. Ya no funciona. La televisión es el móvil. No funciona, pero son los muñequitos que están dentro de la tele, también te pueden llegar. Se han dado cuenta de que los de la televisión no funcionan. Y entonces ya saben que los que pueden pastorear son los del móvil. Los del móvil son los que están en internet. Y me está dando la sensación de lo que tú has dicho hace un momento. Me da la sensación de que están comprando pastores. Están identificando el problema. A ver, el problema que tienen los móviles son los grupos. O sea, la élite tiene un problema con los grupos de WhatsApp y de Telegram. Yo creo que más que con los de Telegram. No, vamos a ver. No, los grupos de WhatsApp. O sea, ahora mismo, si tú entras, por ejemplo, nuestros vídeos se hacen famosos porque hemos conseguido entrar en los grupos de las parroquias, de las fiestas de los pueblos y de las madres. No me diga, ¿en serio? O sea, si tú consigues entrar, si tú consigues que nuestros vídeos, o sea, que un vídeo tuyo, entren, o sea, por eso hacemos vídeos de 2-3 minutos, porque también la gente muy largo no veo. O sea, tienen que ser bien, muy eso. Entonces, por eso nuestros vídeos enganchan tanto, porque saben que van a durar como mucho 4 minutos y medio. Se descargan muy rápido y luego, bueno, como no los podemos monitorizar porque nos tienen baneados, nosotros los liberamos todos. Muchas veces no tenemos conciencia de toda la gente que nos está siguiendo y que nos conoce. ¿Por qué? Porque fíjate que tú ves, son muy una letra grande, naranja, azul, o sea que nuestros vídeos son muy, muy llamativos, rápidamente sabes que son de Aguayuris. Pero los liberamos y ya tenemos gente que nos mete en los grupos de madres y sobre todo los grupos de jubilados. Si tú consigues conectar con esos grupos de parroquia, de las fiestas de los pueblos, rápidamente se hacen megavirales. Claro, porque en los pueblos donde más afecta este tema que tú... Y luego son muy porteras. Entonces, claro, ellos son segundas residencias. La Paqui, que tiene a hijo Julita, tiene no sé qué, que están en el pueblo y están metidos en el grupo de la parroquia y rápidamente cuando llega a la ciudad se lo meten a los grupos y se hacen virales. Entonces, el problema lo tiene Facebook y lo tiene Instagram y lo tienen precisamente los grupos de WhatsApp, porque ahí no los controlan. Y los grupos y los de Telegram. Los de Telegram, yo en Telegram se llega muchísima gente. Sí. Mira la que está liando Alvise. Alvise
Yo pienso que en las elecciones habrá lo que pasa siempre. Habrá un pucherazo, porque yo lo llevo denunciando desde hace más de 5, 6 o 7 años, que yo digo, hay pucherazo y se hace así, y explico cómo se hace. La gente, me cae un hate de la hostia, pero los pucherazos siguen adelante, y ya no solo en España, en Estados Unidos, en todos los países, en Iberoamérica. Esto es un cachondeo. Y yo pienso que sí. Aquí, Albi se debería dar el campanazo en las europeas. En España no es posible el pucherazo. Vamos a ver, yo he sido interventora y bueno, he participado en muchas elecciones y las actas están ahí. O sea, vamos a ver. Y hay gente que está revisando constantemente esas votaciones en todos los pueblos. En otro sitio te lo puedo comprar, como puede ser en Estados Unidos, que se votan incluso en varios días. No, aquí en España tú tienes unas horas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y las votaciones hay gente independiente y hay interventores y hay apoderados. O sea, otra cosa que luego no se haga el que se cumpla, como se cumple, como... Pero si es que se manipula a posteriori, vale, lo manipula Indra, lo hace Indra. Pero atiéndeme, no es Indra, o sea, me refiero. Aquí ha habido un bipartidismo, España es muy grande y las juntas electorales centrales, con todo el dineral que se gasta, pues la gente iban a por la mordida y bueno, pues lo que había era el discurso oficial, porque tampoco había mucho que calcular, era Partido Popular y Partido Socialista, no había más. Y han vivido unos años que han vivido de lujo, porque tampoco se han tenido que matar mucho. Ahora, al entrar tantos partidos y tantos intereses cruzados, también tienen un problema y son los móviles, porque ahora la información está en tiempo real. O sea, yo por ejemplo aquí en Aranjuez tenemos un pequeño periódico que es Aranjuez Directo y cuando tú llegas y vas descargando las mesas, cómo van y cómo va la LS, pues al final en los números los vas. Y cuando hay pueblos, por ejemplo, de 50, 60 o 100 habitantes, tampoco va a haber mucha duda. Pueden traer las grandes ciudades, pero ya te digo que hay cuando tienes apoderados y tienes gente que si de verdad se molestaran en hacer el seguimiento, porque ahora sí que está caro el concejal, el diputado o el que te va a representar en Europa. Porque hay mucha gente que quiere cobrar y hay muchos intereses que están supervisando eso. Vale, pero permíteme que te diga una cosa. Vamos a ver. Los gobiernos, a toda esta gente que viene en los tipos Open Arms, ¿sí? Los distribuyen con una... estratégicamente para que tengan empadronados para poder llegar Claro, efectivamente. Hacen mapas de intención de voto y en función de esos mapas distribuyen. Pero el susto que hubo hace cosa de unos meses, donde llegó y se estuvo viendo lo de la compra de votos, el problema es que luego la gente no quiere denunciar. Si el problema es que si nosotros lo intentamos, pasa que yo tengo mucha plancha, tengo muchas cosas que hacer y no puedo tampoco estar dedicándose, o me dedico a agua, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Entonces, nosotros nos personamos en varias de las denuncias cuando llegaron y habían habido manipulación de votos. Pero si yo llego y tengo a gente que llegan y tiran para adelante y denuncian, pero es que no, la gente quiere quedar bien. O sea, yo llego y denuncio, pero no sigo adelante con esa denuncia. La gente lo que no quiere es pringarse. Claro. Porque... Y quieren que se suicide fulanita. Claro, porque volviendo al tema del agua, hostia, yo me imagino que tú, como yo hablo, tú le estás metiendo el dedo en el culo al poder. Mucha gente. Le estás metiendo a mucha gente. Tú estás recibiendo presiones. Sí, me imagino, ¿no? Sí. Yo tenía amenazas, me han reventado el coche, he tenido muchas cosas durante estos años. He tenido muchas, incluso gente que sí me ha acercado para llegar y hacerme daño desde muy cerca. Así, claro. Pero yo solo asumí hace 24 años. O sea, me duele cuando, por ejemplo, llega gente y me dice, es que se mete a ayudar porque quiere buscar clientes y está buscando clientes en los grupos. Y dices tú, pero vamos a ver, pedazo de gracia. Si tú eras la que acaba de llegar hace 2 días, eres tú. Yo llevo 24 años de profesión con un estatus y con un prestigio. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo huyo de todo lo que sea, todo lo que tenga el más mínimo semblante de izquierdas, yo huyo. Yo veo legítimo que si tú haces un trabajo, yo veo legítimo que tú percibas una remuneración y cobres por ello. Pues es que no entiendo por qué no. Pero se ha asumido de que los abogados nos hemos hecho 5 años de carrera, más toda la especialización, más comprar libros, conocimiento y de todo eso, pero tienes que entregarlo gratis. Pero eso es un pensamiento de izquierda. No, es un pensamiento español. No, escúchame, es un pensamiento español. Es un pensamiento que se ha sumado de que... Y fue grave en la serie Turno de Oficio. Cuando en los años 80 se crea en Plaza de Castilla, los años 70, el que haya un turno de oficio o que los abogados tengamos que entregar nuestro conocimiento, y lo hemos hecho, y la culpa ha sido nuestra,
Porque cuando tú regalas algo no se valora. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cambio, a mí lo que me da coraje muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a una charla y te regatean porque, pues a lo mejor, oye, mira, necesito, porque son 700 kilómetros, que te paguen la gasolina, por lo menos. O sea, vamos a ver. Y llegan y te dicen, no, es que nos parece muy caro, no tenemos dinero, no sé qué, vale. Y llegan y están ahí como juntando los durillos para llegar y darte los 100 euros o 200 o lo que sea, de 300 o lo que sea de gasolina. Y luego, acto seguido, termina la charla y nos vamos a un bar y en el bar se empiezan a pedir cervezas y se gastan 1000 euros. Eso me ha pasado, me pasa constantemente. Mira, yo... O gente que llegan y me dicen, no, tú no de oficio, no tengo dinero. Y luego en el estado de WhatsApp, entre tatuajes. Tú llegas muchas veces cuando llego y veo al cliente que dice que no te tiene dinero. Como ha tenido hace un momento que he tenido que asistir a uno. Y resulta que dice, no tengo dinero. Y resulta que en tatuajes, yo hacía cálculo de tatuajes, las zapatillas que llevaba, el móvil y luego los estados que había estado, porque encima te llegan y como son unos casqueras, te cuentan de que habían estado en la terraza de tal hotel y que han estado, solamente reservar una mesa eran 50 euros para tomarte una Coca-Cola. Yo no sé esta tarifa, porque yo no subo a esa terraza. Pero si tú sabes que son 50 euros para llegar y tomarte una Coca-Cola, es porque has estado allí y lo has pagado. Entonces, muchas veces son prioridades. Y te ven que tú no eres su prioridad, pero sí su necesidad. Y tienes que dejarlo todo. Ayer, por ejemplo, te va atendiendo gente a las 9:30 de la noche. Yo no, y gustosa. Toda la persona que a mí me llama, yo la atiendo. Y me gusta porque lo que hago, cuando yo hace 24 años tomé la decisión de hacer lo que estoy haciendo, es un servicio público. Y estoy orgullosa de vivir lo que estoy viviendo y de tener la confianza de la gente. Pero ya lo de Gilipollas Sin Fronteras, yo soy de la ONG Tontas Sin Fronteras y esa ya me la estoy quitando de encima. Pues permíteme que te diga una cosa, Pilar, y es que eso lo tienes que quitar, pero automáticamente ya. Yo, por ejemplo, lo tengo muy clarísimo. A mí hay gente que me llama y me dice, Elías, ayúdame te pongo un ejemplo, ayúdame a dimensionar la instalación que necesito para no sé qué, y le digo, vale, pero yo voy a estar aquí un par de horas contigo. ¿Qué quieres? ¿Que esté un par de horas contigo? Si no lo entiendes, pues búscate la vida, pero tienes que entender que luego, mi tiempo lo que también es... he encontrado últimamente, mucha gente que vienen mandados, o sea, que los envía al poder para hacerte voladuras controladas. Eso sí que lo he visto, de gente que te viene contándote una película y, a ver, también tienes tablas, mientras estás hablando conmigo, tú me puedes contar una película, pero yo mientras estoy haciendo un seguimiento. Entonces llegas y empiezas a analizar y dices tú, a ver, o sea, el otro día me venía una de pobre cervatilla, de que no tenía ni idea de lo que le estaba pasando allí en su pueblo, y me encuentro que había una sede, o sea, la sede social de la planta de hidrógeno estaba puesta en el pueblo, cerca de donde ella vivía. Resulta que me estaba contando de que no sabía cómo tramitar un papel y había estado en todas las plataformas e incluso se habían desnudado con una movida que había habido allí de placas solares. Y llegas y le dices, mira, campeona, me estás contando aquí una historia, una película de que no tienes ni idea de cómo tramitarte un papel y cómo ir al registro y resulta que vienes aquí con más polones y con más horas de vuelo. O sea, y eso me pasa ahora constantemente. O sea, hay que lo mandan a lo mejor los ecologetas. O sea, simplemente para llegar y luego pues tener testigos de cargo para mandarte un follón. Eso me está pasando últimamente mucho. Sí, la gente se vende. Pero es que además, esto no es roleplay, digo, ni es Sexo en Nueva York. ¿Qué te crees? Que aquí nos conocemos todos. O sea, ¿qué te crees? Que yo, además, yo siempre lo digo, a mí siempre tenme al lado, nunca enfrente. Y no me la juegues. Porque yo a buenas soy muy buena. Pero a malas tienes que dejarme muy, pero que muy, muy, muy herida. Y tarde o temprano yo iré por... O sea, yo siempre me la cobro. Y si no, el karma. Porque la verdad que tengo un angelito de la guarda muy poderoso que toda la gente que me ha hecho daño, y te lo digo así, parece una cosa, pero toda la gente que me ha hecho daño, de una forma u otra, se la han cobrado, se la ha pagado. O sea, y la han pagado. O sea, porque lo que yo hago, me puedo equivocar, o sea, como todo el mundo podemos cometer errores y puedes... Pero cuando vas de buenas y vas de leal y es de forma honesta, al final se te vuelve. A mí lo que más me ha fastidiado ha sido que la gente trate de utilizar mi imagen. Yo me dejo utilizar. ¿Que hay habido gente que ha intentado utilizar tu imagen? Sí, la gente intenta, pues de forma honesta, lo intentamos, o sea, pues hay un caso grave, lo dejas todo porque es prioridad uno, porque hay un problema grave, y luego resulta que era una medida de negociación. Eso es lo que peor llevo. Que me utilicen de Rottweiler para luego ellos a puerta cerrada o en el puticlub o en el sitio de turno negociar. Eso es lo que peor llevo.
Eso es lo que más rabia me da. Eso es lo que... Y eso en España se da mucho. Sí, lamentablemente. O sea, utilizan, no, que va a venir Pilar Esquinas, como el coco. Voy a venir, que cuidado, come, que me va a venir Pilar Esquinas. Y Pilar Esquinas entra, no hay ningún problema, porque muchas veces son cosas con una dimensión, o una embotelladora, o una mina, o alguna cosa. Y luego, cuando ya han conseguido entrar en negociación, muchas veces yo eso lo equiparo con el tema de los aviones. Mucha gente se piensa que por entrar en una cabina de un avión y ver cómo el piloto despega, cómo aterriza, pues de repente, pues cuando llegas y haces muchas horas de vuelo, esto es muy fácil. Y de repente le pegas una patada ya sé cómo se maneja, y le pegas una patada al piloto. Y de repente despegas, empieza a haber turbulencias y ya no tienes al piloto al lado. Y cuando llegan y cogen el teléfono, oye Pilar, que creo que la he cagado, dices tú, ahora ya, lo siento, pero el piloto te está saludando desde aquí. Efectivamente. Pilar, tengo una pregunta. Vamos a ver, tú estás luchando por los derechos del agua como un servicio público o como un bien común. Como un bien común, o sea, exactamente. Estamos luchando porque el agua es un bien común. No, sea tus derechos históricos, sea un interés general y un bien común. ¿Qué significa un bien común? Un bien de todos, un bien del común, un bien de los comunales. Del que no se puede hacer un negocio, privatizar. No se puede hacer negocio. Exactamente. Esa es nuestra premisa. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, porque tú estás luchando contra las expropiaciones de terrenos que tienen agua. ¿Eso es así? ¿Está pasando eso? Estamos luchando para que el agua no sea una mercancía. Pero tú en tu caso particular te querían expropiar porque, a ver, el agua, a la familia. No, porque vamos a ver, ten en cuenta que necesitan el fondo de inversión, que es en este caso el que se está haciendo con el control de todos nuestros bienes demaniales, todos los bienes que eran de todos, porque España estaba, hay unos bienes, unos recursos que eran de todos, o sea, los montes, los ríos, todo eso era de todos. Bueno, pues fíjate, por ejemplo, los parques nacionales, lo que han hecho ha sido generar entidades de derecho público, entidades jurídicas, para que, por ejemplo, coger una seta, la madera, incluso pasear por los parques, tengas que pedir permiso a ese comité, a ese grupito, a ese presupuesto que ya tiene el negocio de llegar y de explotar esos recursos que eran antes de todos. Pero porque eres muy malo, eres muy tonto y muy sinvergüenza, y entonces tengo que hacerlo yo. Porque ¿cómo te vas a meter en el Alledo de Montejo si no has pedido previamente cita, no me has pagado mi sueldo y no te estoy autorizando yo y te acompaño? Eso está pasando. Antes ibas a las Presillas o ibas a cualquier parque natural a bañarte libremente, y ahora eso, a no ser que pagues al de la puerta o al parking o al guarda o al no sé qué, ya te lo impiden. Entonces, eso se está privatizando para que un fondo de inversión y un ente tenga ese control. El Mar Menor. El Mar Menor tenemos un problema porque hay una contaminación extrema. Muy bien, hay una contaminación extrema. Y entonces llegas y generas a un comité que tienen ya derecho, pues, ya se han considerado como un ente, que tienen incluso derecho de acción a la hora de poner una denuncia, una demanda, pero se han puesto un sueldo, hay un presupuesto, tienes una cuadrillita antes que estaban muertos de hambre y ahora tienen poder. Y resulta que el agricultor, que era el que les quilmaba el acuífero, el que estaba destrozando el entorno, ahora resulta que estoy poniendo placas solares, plantas de hidrógeno verde, data center que necesita un montón de agua, y encima estaban contaminando precisamente las aguas residuales. Esa era la pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué relación hay? Porque tú estás metido en el agua, pero ves que las renovables están ahí las cerca. Renovables es el vehículo para quedarse con lo que tú necesitas, que es la luz y el agua. La renovable, yo diría el cambio climático. Vamos a salvar al planeta, el cambio dramático que se han montado, que simplemente no sé si os acordáis de la película, del cuento de Hansel y Gretel. Es la casita de chocolate. La bruja está dentro. Te ponen una casita con caramelos y es todo como muy bonito, pero en realidad lo que te está haciendo es esclavizarte e incluso matarte. Es impresionante lo de las placas, lo de las energías renovables. Sí. Lo de las energías renovables es impresionante. Y yo estaba ayer con Marisa y con Salvador, el abogado, y me estaban contando los megaproyectos que están licitando en la Sierra de Málaga, en la Sarquía, y la otra parte que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo tienen que expropiar para llegar a los puntos de conexión, las vías de evacuación. Las vías de evacuación,
que hay una vía de evacuación que llega hasta el campo de Gibraltar, donde yo vivo, porque como allí en el campo de Gibraltar tenemos el 15-20% aproximadamente de la generación de España entre ciclos combinados y ciclos de carbón. Entonces hay una subestación muy potente. Entonces hay que conectar allí para evacuar. No, vamos a ver, ten en cuenta que tú antes tenías Unión Eléctrica Española. Unión Eléctrica Española se diseñó en la época de Franco para que llegara toda esa energía eléctrica que se estaba desarrollando tanto en las centrales nucleares como en las centrales hidroeléctricas, como bueno, pues incluso en las térmicas. Esa luz llegaba a todos los pueblos y de hecho la reina Isabel II, que estamos aquí en Aranjuez, cuando se da la orden de generar pequeñas centrales hidroeléctricas en todos los pueblos donde había un río, esos molinos que ahora y esos azudes que se están derribando ahora, pues si ahora mismo se hubieran mantenido, porque tienen toda la dignidad y son los mejores materiales, simplemente necesitaban mantenimiento, pues se podían generar incluso muchos pueblos, volver a generar. Aquí en Aranjuez tenemos 4 saltos de hidroeléctricos y los 4 saltos se han eliminado, se han derrumbado. Fíjate, eso siempre había un pacto y de hecho os invito a que busquéis Unión Eléctrica Española, la historia y cómo daban la orden de que todos los pueblos del pater familias, de los padres de cabeza de familia, tuvieran una bombilla gratis en cada casa. Eso estaba aprobado. Eso nuestra civilización lo ha vivido desde hace casi 200 años. Y eso se ha eliminado. ¿Por qué? Porque lo que se está dando el poder y el control para generar esa energía es precisamente a un fondo de inversión como es Vanguard, como es BlackRock, como es Fidelity, como son muchos fondos de inversión que no sabemos ni quién está detrás. Y España, con la llegada del rey Juan Carlos y con Felipe González, se vendió. O sea, España estaba preparada para ser totalmente autosuficiente. Generábamos coches, tractores, teníamos Iberia, tabacalera, loterías, Repsol, todo, fíjate lo que tenía este país, Altos Hornos, generábamos, teníamos primario, secundario, incluso terciario, porque fuimos primera potencia con el tema del turismo. Y todo eso se ha desguazado, se ha desmontado, porque como pasaba en la película de Pretty Woman, en fusiones y adquisiciones, o sea, me refiero, el tiburón ejecutivo se dedicaba a comprar empresas, las troceaba, las desguazaba y hacía negocio con ese desmontaje. Pues eso es lo que hemos tenido, y hemos tenido esos golfos cuando pasó precisamente en el año 82 y con Barcelona 92, cuando las Olimpiadas, entre el año 82 y el año 92, de repente España tenía una deuda cuando nunca había tenido ninguna deuda. Nosotros no teníamos deuda. Y había mucha gente, teníamos una masa, muchos padres tenían 4 y 5 hijos y con ese sueldo el hijo daba estudios a los hijos, el hijo estudiaba, la mujer compraba en el pueblo, se generaba vida. Ahora no tenemos hijos, hemos sustituido por un gato o un perro, vivimos de un sueldecito, más vivimos en una casa donde hay 5 metidos que han alquilado cada uno una habitación y encima estás avergonzado de tu historia. Porque un país no es simplemente la gente que vive o paga unos impuestos. Somos tradiciones, somos el reconocimiento de ese grupo, de esa etnia, de ese conocimiento de esa ermita, de ese castillo, de esa casa, de ese lagar. Todo eso se ha desguazado, se ha desmembrado. Incluso ahora lo que pega es que tomarte un kebab cuando entras en un bocadillo de calamares. Sí. Y estamos siendo sustituidos por tribus, por gente que no tienen ni siquiera querencia, ya no pertenecen, ya no son marroquíes porque ya no están en Marruecos, o no son africanos o del pueblo del país del que vengan. Y se están mezclando, pero ya no reconocen tampoco su cultura porque no vienen a aprender y amar, y encima lo estamos rechazando. Pero encima lo más grave es que cuando la gente se jubilaba se iba al pueblo. Ahora ya hasta eso te lo están quitando porque ese coche que tienes, tú ya no puedes circular porque tienes 65 años y te voy a quitar el carné. Te tienes que morir de asco en un piso en tu ciudad y no quiero que llegues y vayas al pueblo a seguir manteniendo las culturas, sigas limpiando la iglesia o sigues manteniéndote la partida para que vuelvas a hablar con la gente. Nos están haciendo tristes y estamos entrando en el juego. Sí, y yo te quiero preguntar una cosa. Los políticos están siendo son los tontos útiles de toda esta historia porque están legislando a favor de todo esto que acabas de decir. Les estamos consintiendo que legislen. Un político es un gestor elegido por 4 años. Sí, pero la gente no sabe ir a un pleno. La gente no vamos a los plenos. No hacemos un control real de lo que está haciendo ese político. Y tú tienes muchas vías, puedes pedir participar en el pleno, puedes impugnar esos acuerdos, puedes hacer un recurso de reposición, un recurso de alzada. Hay muchos métodos para llegar a impugnar y de verdad hacer una labor civil. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque quiero que me pagues para hacerlo.
Y ellos, lo único es, tienes al más tonto del pueblo o al más sinvergüenza con sueldecito y tiempo. Pues ¿qué quieres? Ahí los tienes y encima hay pelotazo. Claro. Es que ese es el problema que estamos viviendo. Pero no tenemos a los más honestos. Lo que yo te quería preguntar era que es necesaria la participación de los políticos en todo esto porque legislan para que los fondos de inversión y los poderes de allende nuestras fronteras, poderes de otros países, puedan tener esa capacidad de hacer cosas aquí. Tienen el derecho de acción, tienen el derecho de firma. Tú ten en cuenta que en el mundo jurídico tú has autorizado y has delegado tus bienes y el control y el derecho de firma, tú se lo has otorgado a ese político y a ese funcionario. En un ayuntamiento, si tú te quieres cargar un ayuntamiento, no tienes que ir por el alcalde. Tú tienes que ir a por el interventor y el secretario. El interventor y el secretario son los funcionarios más importantes de un municipio. Si tú sobornas, compras o incluso reconduces lo que tiene que hacer ese funcionario, lo tienes hecho. Entonces, los fondos de inversión han sabido perfectamente, porque papelito habla, de primero entrar en el pleno, meterlo en el orden del día, que se apruebe ese acuerdo y luego que se ejecute. Y luego, sobre todo, pues los tráficos de influencias y los acuerdos que se están llevando a los gestores de tu estado. Si tú de verdad fueras un ciudadano, como pasa en Suiza, que tienes unos cantones donde llegan y se toman unas decisiones y se hacen unas cosas en función a esa representatividad, pero eso es ese nivel que aquí en España no existe. Yo es que lo que yo pensaba, yo digo, la única razón para que los políticos españoles accedan a legislar, porque cuando tú ves la legislación y ves que hay normas que sí se cambian, ves que hay normas que no se cambian y ves que hacen lo que les sale del alma en función para beneficiar a agentes extranjeros, tú dices, la única opción que a mí me queda para entender esto es que en España estamos endeudados y por eso tragan, o tragan por otras razones. Pues pero lo primero de todo, yo me acuerdo de una movilización que hubo muy fuerte en el año 2011, 2012, con el tema de la auditoría de la deuda. Había un grupo que decían que la deuda era ilegítima y que había que llegar y auditar esa deuda. Pues resulta que precisamente esa deuda, porque se modificó la Constitución con Rajoy, la modificación se modificó. Y se modificó precisamente porque se tiene que pagar la deuda. Antes de nada. Entonces, si todo el mundo hubiera llegado y hubiera hecho una auditoría de la deuda y hubiéramos comprobado, porque mucha deuda era ilegítima, y porque tú, si quieres someter a alguien, lo sometes por una deuda. Claro. Y así se ha hecho. Y de hecho los fondos Next Generation, los fondos europeos y los fondos de cohesión fueron deuda que se metieron para sobornar a ese político que de repente tenía dónde meter mano y dónde, como en los puticlubs y como en los viajecitos, los coches y todo eso, porque se ha sobornado al que tenía derecho de firma. Claro, pero es lo que yo pienso, yo digo, como se nos ha dado al país, se nos ha dado a través de la colaboración activa del político, como se nos han dado fondos Generation, se nos ha dado deuda. Esa deuda hay que pagarla. Claro. ¿Y cómo se está pagando? Entregando los activos. Los activos son los campos, el agua, todos los derechos a todo. Pero por una deuda ilegítima. Exactamente, la deuda es ilegítima totalmente. Pero me refiero pero quien debería haberlo comprobado y el Tribunal de Cuentas, y si hubiéramos sido de verdad unos ciudadanos, pero ¿qué pasó con aquel grupo que te digo de la auditoría de la cuenta? De la auditoría de la deuda. En cuanto los has metido en un ayuntamiento, o los han metido en diputados. Los han comprado. Entonces el sistema o bien te neutraliza o te compra. Es lo que tenemos ahora mismo. Madre mía. Entonces, quitando, pues eso, como me pasa a mí, que cuando llegas y eres honesto y estás haciendo lo que estás haciendo, encima de que estás manteniéndote en una línea y que tienes un perfil desde hace muchos años, pues encima tienes la ingratitud de la gente, los insultos y encima de, bueno, pues ya que no haces, no fastidies. Pues ese es el problema que tenemos en España. ¿Y el defensor del pueblo hace algo? Cobrar. Cobrar. Para eso tienes a Gabilondo y tienes a toda la gente que ¿quién tienes ahora mismo defensor del pueblo? No, ni idea. ¿Gabilondo? ¿Aquí en Madrid? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Yo es que, mira, Pilar, te lo digo de verdad, tal y como lo siento. Mira, yo estoy tan harto, porque para mí, sabemos, el 15% del presupuesto es intereses de una deuda ilegítima. Uy, el 15. El 15. Uy, el 15. El 20% es gasto político. Los iPads, los choferes, los viajecitos, las deudas. Pero yo digo, ¿pero cómo voy a pagar el circo? Un circo a mí me sale... Estás pagando todo, ¿no? Vamos a ver, tú estás pagando
tú estás pagando, todos estamos pagando con el IVA, con los impuestos, con la gasolina, Claro. o sea, todo está montado para que una oligarquía y una élite viva de lujo. Y luego te vienen y te dicen, no, esto es sanidad, educación. Mira, sanidad, educación no llega ni al 4 ni al 10%. Sanidad, pero si vamos a ver, ¿qué sanidad si han matado a un montón de población? Sí. Que hemos matado a un montón de abuelos. Sí. ¿Qué sanidad? O sea, sicarios que llegan y cobran por recetar cierto medicamento o no. ¿Qué educación? ¿Qué educación? Criaturas que llegas y le estás quitando su inocencia hablándoles de sexo cuando tenían que estar hablando de otras cosas. Te voy a contar una cosa. Yo tenía a mis hijos en colegio público. Con mucho trabajo y mucho sacrificio los tenemos en colegio privado. Y el día que decidimos hacer eso fue el día que llegó mi hija. Tendría 9 o 10 años y dice, mamá, ¿tú sabes que yo puedo ser lesbiana? Y digo, ¿cómo? ¿Quién te ha dicho eso? Y se lo habían metido en una charla en el colegio. Y a mi hijo con 11 años, vino la Policía Nacional a explicarle a niñas de 11 años cómo tenían que denunciar a los hombres. Y digo, ¿pero qué es esto? Por favor, pero qué horrible. Ahí fue cuando yo dije, fuera. Con todo el dolor de mi corazón y con todo mi sacrificio, pero estamos y me está costando mucho. No, pero escucha, están haciendo monstruos. Y mira, el otro día tuve que una profesora antigua, una profesora mía de historia en el instituto, porfa, Pilar, ven al instituto, mi instituto, a dar unas charlas de agua. Nadie me lo agradeció. No, a ver, no, que él pero solamente esta mujer vinieron a dar la charla, a las criaturas les gustó mucho, pero me sorprendió la frialdad a la hora del bocadillo y del que ningún profesor ni nada de lo que, que se estaba hablando de, incluso se quería abrir el debate. Incluso uno de los profesores se fue. Resulta que, pues pertenecía a la Agenda 2030. Y lo que yo te estaba transmitiendo es que entiendas tu factura, por qué se te está cobrando por el agua, por qué se está mercantilizando, qué pasa con el cambio, con el cambio que está en el artículo 3 de la modificación climática. O sea, entra en debate conmigo. Si lo que te estoy diciendo, o sea, no quiero que me lo iguales, mejóramelo. Pero es que, Pilar, es que yo te voy a decir una cosa. Es que está pasando a todos los niveles, en todos los sectores. Es decir, la educación, pienso que podemos andar a la par. Tú eres también de la EGB, ¿no? Sí. Creo que después de nosotros se rompió el molde y decidieron, esta gente no puede ser tan críticos. El plan Bolonia. Sí. El plan Bolonia. Sí. O sea, destruir, lo peor que nos ha podido pasar en España ha sido entrar en la Unión Europea. Sí. Y lo vuelvo a decir, lo peor que nos ha pasado en España ha sido el rey Juan Carlos y Felipe González. Sí, estoy de acuerdo. O sea, fue una ruptura. O sea, la felicidad y lo que vivieron nuestros padres en los años 50, 60, 70, 80... O sea, nosotros hemos tenido la suerte. El otro día, fíjate, y es una recomendación que os hago, que volváis a ver la película de V, la serie V. O sea, el otro día tuve una entrevista y me dice, no, yo tengo en mi canal, tengo subido los episodios de V. Ostras. O sea, en el año 83, tú ves la serie, cómo esos lagartos vienen a por el agua, cómo someten a la población, cómo llegan y movilizan todo su poder para ir en contra de los científicos porque eran los únicos que los podían desmontar. O sea, brutal. Y te lo recomiendo y recomiendo a la gente que nos esté viendo que busque la serie V y se la vuelva a ver. Entonces, tú analizas lo que hemos vivido, Elías. Lo que estamos viviendo. Pero escucha, pero la suerte que tuvimos en aquellos años de que nos enseñaron a ser críticos. No, y que teníamos una familia, que pertenecías a un grupo, que tenías tus tradiciones, que tenías un respeto, que comías comida natural. Tú ibas a los bares, pero porque sabías que el bar Antón te hacía esas alitas o te hacían esas gambas con gabardina. Ahora tú vas a los bares y todo es prefabricado. El rabo de toro es el mismo rabo de toro para todos los lados. Las patatas fritas son las mismas patatas fritas congeladas para todos, ¿sabes? Estamos haciendo y estamos viviendo situaciones que dan pena porque nos hemos encontrado que hemos perdido pero es que en nuestras casas, nuestra madre, que nos hacía la comida, la yaya, que te hacía aquellas empanadillas, el llegar a ir a por el litro de vino, el bañarte en el río, o sea, cosas que hemos vivido, que hemos disfrutado. Yo, por ejemplo, te digo, con José Manuel, llevamos 8 años juntos. Y al poco tiempo de empezar a salir, él me llevó con una mesa de camping
me dijo que hiciera una tortilla, un taco de jamón, un tomate con sal, y nos fuimos al río Arlanza a comer al lado del río, con un mantel. Ah, pues yo eso lo hago, pero en la playa de Tarifa. Pero escucha, pero yo de repente, o sea, porque yo venía de hoteles de gran lujo, Elías, yo he tenido la suerte, al trabajar en la Sheraton, bueno, para la Starwood, pues de dormir en el Daniele de Venecia, en el María Cristina, de Alfonso XIII. Y de repente, en estos últimos 8 años, el ir todos los fines de semana, el descubrir cómo yo volvía a vivir otra vez nosotros llevamos un camping gas y te haces tus gambitas, tus chuletón. Qué bueno. Eso es libertad, Sí. eso se llama libertad. Sí, sí. Y sobre todo, qué orgullosa estoy de ser española. Qué orgullosa de tener el conocimiento y mi tribu, el disfrutar de los yacimientos. O sea, yo invito a la gente a que se ponga las zapatillas, tanto en verano, sea invierno. Ve a ver tus yacimientos, las iglesias, aprender de esos pueblos, de esas tradiciones. Leer, tocar. Tienes toda la razón, tienes toda la Y lo razón. estamos Yo lo hago perdiendo. eso, ¿eh? Yo hago eso. Perdiendo. Yo hago eso y me encanta. Pero tú eres despierto. Y además yo es que alucino porque veo cosas, es que a mí me encanta mi país, a mí me encanta mi país, pero bueno, no hay mejor padre que el que es capaz de ver los defectos de su hijo. Tenemos muchos defectos, los defectos que has estado tú contando al principio, pero también tenemos nuestras virtudes, ¿no? Y creo que somos un gran país. Sí. Creo que somos un gran país y hay muchísimas cosas que ver, muchas cosas que visitar, muchas cosas que entender, sobre todo entender, porque hay tantas mentiras, nos han contado tantas cosas que son mentiras. A ver, España, ya te digo, es un gran laboratorio para lo que se quiere implantar a nivel mundial. Y hemos sido como muy progresistas, pero porque ha habido dinero. Pero lo que se ha implantado es totalmente artificial. Y el problema es que la gente que se ha querido rebelar la están matando. Porque ya el último bastión que quedaba de aquella generación que tenían ese orgullo español, que están ahora en las residencias, todos los días con los fármacos los están matando. Entonces, esa gente ha ido desapareciendo. El tracto de contarte, porque ya esa conexión que había con los abuelos, porque los abuelos te enseñaban a arar el campo, a plantar esa semilla, a bordar, las abuelas, ese contacto que hemos tenido de esa niñez que nosotros sí que lo disfrutamos, de que los abuelos nos enseñaban aquella tradición, porque tus padres estaban tanto trabajando porque te ibas a casa de la yaya. Yo me acuerdo que mi madre nos soltaba los viernes, nos quitaba el uniforme del colegio, nos soltaba en la finca, aquella finca que conseguí parar la expropiación, y la abuela Pilar y el abuelo Pascual, pues yo me acuerdo por las mañanas de mi abuela ponerme un montón de jerseys, ir a andar con el abuelo a coger setas, almorzar, luego llegar y hacer el arroz que lo hacíamos con leña, o llegar o hacer la matanza, la conserva, tantas y tantas cosas que los abuelos te enseñaban a sobrevivir y a ser superviviente en un entorno con lo mínimo de lo mínimo. Esa parte de la historia te la han roto. Ya no existe esa conexión porque lo viejo es feo y hay que apartarlo. Es verdad, tienes razón, tienes toda la razón. Entonces, ahora lo que prima es la teta, el ombligo, el tatuaje, el reunirte con gente que sepan y vayan a este centro comercial o a este lugar de postureo, pero el ser español o ir a una procesión, eso es rancio. Fíjate lo que te están vendiendo. Pero en cambio, irte a un concierto... Halloween. Yo cuando yo veo a mi hija que llega a Halloween y la veo que se va emocionada, disfrazada de... Pero no te llevan las flores a los santos. Pero hay que ir a... No, pero no te llevan, no se comen buñuelos y no se llevan flores para acordar del abuelo Eustaquio o el bisabuelo que ir a verla. No, porque además ya incluso ya no sabes dónde llevar esas flores, porque incluso hasta eso te lo han quitado. Ahora tienen que quemarte y tienen que tirar tus cenizas. Ya no tienes un lugar donde acudir a recordar ese familiar. Nosotros existimos mientras nos recuerdan. Por ejemplo, la película Coco de Walt Disney, son de las pocas películas de Walt Disney, somos mientras nos recuerdan. Y qué pena que hasta ese recuerdo te lo están quitando. Y es muy triste. Y por ejemplo, a mí ya te digo, el tema del agua me ayuda porque el defender la dignidad de un molino, de una cacera, de una acequia, de un pozo, de un manantial, todas esas partes tienen su historia. Cuando te llegan y te entregan los legajos de hace 500, 600 años. Ayer mismo, por ejemplo, estaba teniendo unos clientes en Canarias, en Tenerife. Bueno, que tiene tela. Los expedientes de Tenerife son, pues eso, llevan vendiendo agua a todos los barcos que pasaban a las Indias. Pues allí hay una cuadrilla porque Y ahora de repente han venido los fondos de inversión, ha venido Aqualia, ha venido Suez, ha venido Veolia y les van a quitar todos los derechos
y ahora les van a hacer de ser, ellos que eran narcos, bueno, en temas de agua, van a pasar a ser yonkis. Y están ahora con esas dudas de a ver qué es el shock de llegar ahora y darse cuenta cómo esos fondos de inversión se están quedando con el control del agua porque el político está autorizando a que eso suceda. Qué duro es cuando te quitan te destruyen una presa y te dicen, no, es que esta presa estaba obsoleta. No, esa presa lleva 300 años dando agua. Esa tajadera, ese canal que se abría, regaba huertas, molía, hacía muchas cosas. Cuando tú lo quitas para que el río fluya, que mentira, que ellos las ecologistas ni les suda que si está el pez o no, porque hemos visto cómo han matado miles de peces y miles de fauna ahora cuando han vaciado las presas y no les tiembla la mano cuando están entregando ese agua a una planta de hidrógeno o a un data center o están destruyendo lo que están destruyendo. Porque tú me dirás que una vaca... No, es que además es que una vaca caga, que está comiendo, o sea, una vaca come hierba y caga hierba. Y resulta que una vaca y un cerdo, eso es malísimo para el acuífero, pero en cambio que te recarguen un acuífero con el agua depurada, donde van jabones, donde van metales pesados, que se están recargando acuíferos con el agua depurada, que van a matar y van a contaminar un montón de acuíferos. Y resulta que eso sí que es saludable. Yo, el tema de los ecologistas que no me... No puedo. Y es que yo los conozco desde dentro, Elías, porque yo he estado con ellos y los he vivido desde dentro. He estado en reuniones en Bruselas, en Marsella, en Nápoles. Los conozco desde dentro. Y claro, ellos no me rebaten, ellos no me vienen de frente porque, claro, llegas y dices, ¿quieres el papel? ¿Quieres que firmemos? ¿Que hablemos? ¿Dónde estuvimos? Porque yo he estado contigo, en tal campaña, en tal esta, y has traicionado y has mentido. Pero así son. El otro día estaba uno de Compromís en el Water Forum Mundial del Agua, y estaba uno de Compromís allí, pero este no es de izquierda. Pedro Arrojo. Yo mira, con Pedro Arrojo, que es el relator de Naciones Unidas, es la persona que más me ha defraudado y que más me ha mentido. Porque yo he estado partiéndome el brazo con él, porque ahí el agua no era una mercancía, porque había que luchar por no sé qué. En cuanto ha estado en Naciones Unidas y tiene a toda la cuadrilla cobrando, son el documento cero para destruir presas, para privatizar el agua, para avalar que no haya ningún impedimento para que un fondo de inversión se haga cargo del control del agua o de un contador. Porque son los que han fomentado que todo el mundo estemos sujetos a un contador y si no pagamos ese contador y esa infraestructura nos corten el agua. Y te pondrán montones de parafernalias y es mentira, es pura hipocresía. Porque la Fundación Nueva Cultura del Agua son los que han estado colaborando con la Fundación Botín, solamente tienes que googlear, y vas a comprobar cómo han sido ellos los que han partido para esos planes hidrológicos donde se está destruyendo los derechos históricos para precisamente, ¿derecho histórico de un agricultor? No, malo, caca, veneno. Y resulta que una planta de hidrógeno y un data center que necesita miles de millones de litros para destruir el agua o contaminarla, eso sí. Efectivamente. Y yo tengo una pregunta muy interesante que hacerte. Mira, desde mi punto de vista... a mí Pedro Sánchez me parecen todos los políticos detestables. Todos son detestables. Nombre porque son todos son detestables. Pero este tío está engañando, nos engaña a nosotros los primeros, engaña a la OTAN, engaña a la Unión Europea, engaña a todo el mundo. No engaña a nadie. Cumple órdenes y ejecuta. Pero lo que yo te quiero preguntar, cuando a él le han dicho tienes que derribar presas, ¿tú no tienes la sensación de que sí, él coge y derriba presas? Como cuando le dice tienes que mandar armamento a Ucrania y manda escopetas de feria. Sí. Y luego cuando dice tienes que derribar presas, se pone a derribar a luz de poca monta, no quita presas grandes. No. Vamos a ver. En este momento llevamos, según los informes de ellos, y en el canal de Telegram de Aguayuris lo puedes encontrar, van 560 presas. 560 presas de tamaño considerable. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre una presa, un azud o un molino? Vamos a ver. Yo tengo ahora mismo una talla 38 y la tela que yo necesito para hacerme este vestido va a ser mucho menos que una persona que pesa 100 kilos. Si yo tengo que parar el agua del río Ebro, necesitaré hacer una infraestructura mucho más grande, eso es una presa, ¿vale? Porque tengo mucha cantidad, mucha agua y tengo que embalsar, pues entonces hago una gran infraestructura. Eso es una presa para gran cantidad y para destinarlo a gran cantidad de agua. Si yo tengo un arroyo que va a venir y es en forma estacional, nuestros abuelos, que eran muy inteligentes, pues utilizaban, o sea, si es un arroyo, pues no necesitas hacer una infraestructura como de Alcántara, pues con un poco de agua y luego encima, si además ese uso era para llegar y desviar para unos agricultores, para regar unos campos o un abrevadero, porque eran los usos que se daban. Muchas veces con poquita agua. Yo te puedo asegurar, y os invito a que comprobéis la sección que tiene de tubería cuando llega el agua a tu casa. Te vas a sorprender que con un tubito así,
Resulta que tú ya llegas y tienes agua para toda tu casa. O sea, simplemente lo que estás haciendo que es que el agua disponible, utilizas ese recurso de forma técnica y con poca agua llegas a mucho, porque ese agua luego, porque a ver, mucha gente también es necia, cuando llegan y te dicen, no nos vamos a bañar en las duchas, vamos a cerrar todas las duchas de las playas para ahorrar agua. No, lo que estás haciendo es que tú antes tu niño, que llegaba lleno de tierra hasta los huevos en la playa, tú lo bañabas en tu casa, lo bañabas en la playa, y ese agua que además estaba contabilizada y estaba dentro del presupuesto de tu playa, tu niño lleno de tierra lo estás llevando a tu casa y estás pagando con tu contador el agua que antes era de todos, que era un servicio de todos. No estás ahorrando agua. Simplemente que la empresa multinacional que se ha quedado con el control de tu agua la está aprovechando en exclusiva todo el agua disponible. O sea, que hay que llegar y empezar a enfocar realmente lo que tenemos enfrente. Segundo, cuando tú ahora mismo llegas y derribas esos azudes y esas presas, esa presa y ese azud que está instalada en un río, en una zona de agua, tiene una concesión otorgada por la administración. Y las confederaciones, que en este caso eso es el organismo de Cuenca, tienen unos catálogos y unos registros donde están contabilizadas, están censadas que tal presa del río tal tiene asignada tanta agua porque va a suministrar al pueblo o va a suministrar al campo. Eso estaba ya contabilizado desde el año 85. ¿Qué pasa? Que con el plan hidrológico que se acaba de aprobar, tanto el del 2016, que ha sido el más, y el de ahora, el que acabamos de aprobar, bueno, pues si yo te llego y te elimino ese azud, esa presa, ese molino, porque te digo que es obsoleto, yo lo primero que ese servicio que antes había que era común, yo te lo elimino y no puedes volver a cogerlo, no puedes volver a utilizarlo. Pero no significa que ese agua, que antes lo tenía en comisaría de aguas contabilizado, se extinga. No, si ese agua ya está disponible, se pasa a planificación, y en planificación, que es otro departamento de la Confederación, a puerta cerrada se está entregando a los fondos de inversión, a las placas fotovoltaicas, a las plantas de hidrógeno verde, porque tú de repente en una zona donde antes no existía una planta fotovoltaica, le estás otorgando el derecho de vuelo y el derecho de uso de ese agua, pero también estás poniendo una planta de hidrógeno, porque esas vías de evacuación suelen ir a esas plantas de hidrógeno, y esas infraestructuras antes no existían y no tenían agua. Y las tienes que dotar de mucha cantidad de agua, claro, que además la va a destruir. Y además que toda esa agua se la tienes que quitar a alguien. Y claro, se la van a quitar a los regantes. Por eso están derribando. No los regantes. A los pueblos se está quitando a los usos hidroeléctricos que eran comunes. Eso es lo que están haciendo. O sea, que no hay ninguna forma altruista ni que eran piezas obsoletas. No, es que esos censos han caducado y extinguido todos los derechos históricos de todos los españoles y han generado unas infraestructuras y unos puntos de captación donde solamente los fondos de inversión tienen la exclusividad de llegar y gestionar ese agua. Y luego, por ejemplo, lo más grave, en el año ha habido una última modificación en el año 2023 en el que la calidad del agua, o, por ejemplo, que solamente si tú a los 3 años no utilizas una concesión o un uso de agua, yo te lo quito y se lo entrego a otro. Claro, ¿quién va a estar ahora viviendo y haciendo uso de ese agua? Las traficantes de agua. Esas empresas que están todo el día, que se dedican cuerpo y alma a cómo gestionar el agua, cómo supervisar una calidad de agua. Ellos tienen antes tú tenías unos laboratorios. Todos los ayuntamientos tenían un servicio de laboratorio público donde te hacían los análisis. Eso ya te lo han eliminado. Solamente ahora ya existen los laboratorios que tienen ellos controlados. Eso está pasando en España, Elías. Qué fuerte, es muy grave, muy grave. Y eso lo estamos denunciando desde Aguayuris y somos terroristas. Somos gente que lo que estamos haciendo es que mentimos bulos, o sea, Nitra y Maldita, que dicen que son bulos. Bulos, ¿no? Yo estoy cogiendo la normativa. ¿Y los jueces cómo reaccionan cuando vosotros ponéis a ver, estamos en fase, ten en cuenta que nosotros estamos poniendo denuncias, pero van muy lentos, y más cuando la situación que hay es muy grave. Es que estamos ahora en una situación bastante grave. Bueno, pues yo creo que ya más o menos... ¿Cuánto llevamos ya de grabación? No lo sé, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Te agradezco mucho que me hayas contado. Todas las situaciones que hay. Claro, porque entre lo que tú me estás contando y lo que estás viviendo y lo que estoy escuchando... Es que si tú vieras lo que me contó ayer Marisa y Salvador, es que yo estaba alucinando. Bueno. Estoy alucinando, porque es que lo que yo estoy en shock es que las ONG, los ecologistas, eso no vale para nada. ¿Cómo se meten? Además es que los compran, o sea, directamente los teledirigen
se meten, crean una plataforma, ya meten a los fulanitos y en cuanto llegas y tienes a la gentecita que se está organizando, que tienen buena fe, los neutralizan y los eliminan. Para eso están ahora mismo esas organizaciones no gubernamentales, porque aquí hay a ver, la pirámide de ataque funciona con un arquitecto, unos sicarios y unos voluntarios. El arquitecto y los sicarios se mueven por dinero y están teledirigidos para destruir. Y luego, claro, hay gentecita buena, pues pega carteles y gente que llegan y se creen que de verdad están salvando el mundo porque se han hecho veganos y comen acelga. Efectivamente. Y es mentira. Efectivamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias por haber venido. Solamente decirte eso, que el otro día estuve hablando con Félix Moreno y me estaba enseñando vídeos de el representante de Compromís en el Water Forum. Y que había venido unos de Bali. Que les habían hecho un scratch y que casi los habían amenazado. Pero ¿cómo no te van a amenazar si esa gente todavía tiene decencia? Saben realmente que lo que vienes a hacer es malo y se están rebelando. No te fijes a quién están golpeando. Es que de verdad ellos tienen ya conocimiento de que lo que les vas a hacer es malo y es dañino. Claro. Y se están rebelando. Y salía ahí el de Compromís. Que me han pegado, que no sé qué. Teníamos que haberte... Y encima vives de nosotros. Y salía ahí el de Compromís ahí en el Water Forum diciendo... bien, gracias por haberme invitado. El político de Compromís. Y yo estaba digo, pero ¿y esta gente de qué lado son? En fin, Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Y espero... Hasta la próxima, exactamente. Me encantaría que pudiésemos vernos en un futuro. La verdad que me he sentido muy a gusto. Muy orgullosa de poder participar dentro de tu programa, porque estoy muy orgullosa de que te hayas fijado en nuestro trabajo, muy agradecida de tu tiempo y de tu interés, y bueno, pues la verdad que deseando seguir en esto y que bueno, pues que cada vez seamos más gente, porque este mensaje y lo que estamos haciendo, si no fuera por vosotros, pues no tendríamos oportunidad de llegar a tanta gente. Pues nada, seguimos, Pilar, seguimos y a llevar el mensaje, que cuanta más gente lo sepa mejor. Claro, para estar cada vez más en red. Muchas gracias. Gracias por haber venido.